Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 29:7. El tema de hoy, el título, estamos en el mes de la búsqueda. La búsqueda de la presencia de Dios, de estar con Él, de conocerle más. Y en esta noche lo titulé, Revélame tus secretos. Señor, revélame tus secretos. La Biblia está llena de versículos, de palabras en las que el Señor nos invita a que le busquemos, porque Él tiene secretos que solamente le son revelados a los hijos. ¿A quién le son revelados? A nosotros. Nosotros somos parte del plan de Dios que tiene para toda la humanidad. Y nos sentimos muy agradecidos, muy orgullosos de eso, no como el orgullo malo, sino honrados de que el Señor nos haya tomado en cuenta y somos parte de su casa. La fe, el contexto de la fe no es algo que se percibe en un instante y se deja el resto de la vida. No, la fe es un estilo de vida. La fe es algo que permanece, que prevalece, que está por sobre toda la circunstancia. Es decir, la fe no está determinada por la condición de vida que tú lleves. La fe más bien va a permanecer independientemente de la condición en la que tú estés viviendo ahora. Quizá haya algunos que estén padeciendo alguna enfermedad, que estén padeciendo alguna dificultad en el matrimonio, quizá estén padeciendo incluso algún pleito en el trabajo económico, alguna amenaza. Pero independientemente de eso, la fe, dice la palabra de Dios, que tiene que permanecer, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué, hermanos? Y es la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros tenemos una certeza de lo que aún no se ve. Tenemos una convicción de que el Señor está con nosotros. Jeremías 29:7 dice la palabra: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Voy a leerlo otra vez. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este es un versículo que Jeremías escribe por boca de Dios, por palabra de Dios, proféticamente. El pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia. El Señor les había hablado por muchos profetas, diciéndoles generación tras generación, una y otra vez, diciéndoles: si no te alejas de la idolatría, si sigues yendo tras dioses con D minúscula, que son para ti dioses, te van a acontecer estas cosas, van a venir sobre ti, te van a alcanzar maldiciones. Y entre ellas la advertencia que se repetía constantemente era que iban a ser invadidos. Toda la nación de Judá en ese tiempo iba a ser invadida por un ejército extranjero e iban a ir a otra nación siendo esclavos. Ellos no querían creer esta palabra de Jeremías. Incluso se levantaron otros profetas contradiciendo a Jeremías. Ya te podrás imaginar al pueblo, entre que Jeremías dice que el Señor dice así, y luego llega otro profeta: no es cierto lo que dice Jeremías, nos va a ir bien. O sea, se levantaron muchos falsos profetas en ese tiempo, y también en este tiempo se pueden levantar falsos profetas. Pero por eso nosotros buscamos al Señor, para saber cuál es la palabra verdadera. Y era una lucha para el pueblo, para los sacerdotes, para los reyes. Había muchísima injusticia. Jerusalén se llenó de sangre. Reyes fueron muy malos, algunos buenos, pero la mayoría malos, tengo que decirlo. Y se llegó el tiempo, y Jeremías les dijo: mira, va a venir el rey de los caldeos, y van a pasar 70 años, y tú vas a estar cautivo en la nación de Babilonia. Tú vas a ir siendo esclavo allá. Ellos no lo querían creer. Llegó el tiempo, vino el ejército de Nabucodonosor en ese tiempo y llevó cautivo al pueblo. Dice la palabra de Dios que se llevó lo mejor que había.
lo mejor. Dice que a los pobres, a los que no tenían conocimiento, educación, lo dejó. Pero a los entendidos, a los sabios, a los príncipes, a todos se los llevó cautivos. Fueron tiempos, yo creo que fueron tiempos muy terribles, pero fueron unos tiempos de confrontación para el pueblo de Dios en esa época, para saber que Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de Nabucodonosor, Dios seguía estando con ellos. Y eso es lo que te voy a explicar en esta noche. La palabra que te traigo es precisamente para personas que el Señor ha permitido, sí, el Señor ha permitido que pasen dificultades muy duras, muy complicadas, que pareciera que Dios no está allí. Sin embargo, hoy te vas a ir con una convicción, con una fe de que el Señor te está cuidando. Hay dos maneras cuando pasamos una dificultad, cuando estamos pasando por un problema grave que el Señor ha permitido que tú pases. Hay algunos en los que no se puede salir. O sea, estás ahí, por más que quieras correr, huir, no se puede salir. A lo mejor puede ser una enfermedad en la que pues no hay remedio, los médicos no te encuentran cómo hallar la solución. No existe una cura para el mal que tienes, y lo único que te queda ahí es el momento cuando tú vuelves tu corazón al Señor y le dices: Señor, tú eres mi Dios todopoderoso. Hay de ese tipo de circunstancias, pero no son esas precisamente, o al menos no tanto de lo que te quiero hablar. Te quiero hablar más de las circunstancias donde el Señor te ha colocado en una situación, en una posición en la que tú tienes que permanecer. Y es difícil, sí es muy difícil. En ocasiones se padece, sí se padece. Pero sabes una cosa, el Señor te envió allí. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, donde quiera que vayamos, vamos a hacer luz. Donde quiera que el Señor nos ponga, donde quiera que la planta de nuestros pies pise, allí vamos a hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de nosotros. Ahora, el pueblo de Israel pasó por toda esta rebeldía, y hubo un hombre de los que Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia. Fue Daniel, el profeta Daniel, y sus amigos. Eran hombres entendidos, eran del linaje real, tenían sangre real, dice la palabra. Eran hombres de palabra, de entendimiento. Pero no solo de eso, sino que estos hombres fueron encontrados sabios. O sea, tenían una comunión con Dios, tenían el temor de Dios, iba delante de ellos, seguían al Señor. Y el Señor los respaldó donde quiera que iban. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel 2. Daniel 2. De este hombre mayormente te quiero hablar en esta noche. Daniel 2:17. Daniel 2:17. Antes de eso, Nabucodonosor tuvo un sueño muy intrigante, un enigma, lo llama la escritura. Y él llama a los sabios del reino de Babilonia y dice: interprétenme el sueño. ¿Qué quiere decir todo esto que yo he soñado? Y llegan unos, le dicen una cosa, y llegan otros, le dicen otra cosa. El chiste es que el rey Nabucodonosor no se encuentra convencido de lo que le dicen, y se da cuenta que lo están engañando. Entonces dice la palabra de Dios que se enoja muchísimo, se enoja y dice que manda matar a todos los sabios del reino por causa de eso. Daniel se da cuenta y intersecta a uno de los cercanos del rey y le dice: oye, por favor, acércame al rey y dile que me dé chance de yo interpretarle el sueño. Bueno, no sé cómo haya sido la condición en la que estaba en ese momento, pero convence a este varón. El varón va y le dice al rey: hay un hombre de los judíos que puede interpretarte el sueño. Y le dice: pues hazlo pasar. Entonces Daniel pide solamente un día. ¿Cuánto pidió? Un día para interpretar el sueño. Y dice la palabra que Daniel llamó a sus cuates espirituales, llamó a sus amigos que también tenían el temor del Señor, y dice que empezaron a indagar, empezaron a postrarse delante del Señor y para que el Señor les revelara el secreto. Y en Daniel 2:17
Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misaías y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos, porque sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Es decir, Daniel no fue un atravesado. Daniel también iba a ser pasado por espada si no interpretaba el sueño. Y la palabra más adelante dice que el Señor le revela el secreto. Y si seguimos leyendo ahí, en el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel. Escucha, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, en un sueño pues. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Alguien cree esto? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y los pone, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y le agradece Daniel al Señor porque pues está en juego su vida. Obviamente, o sea, la presión, el nivel de presión ha de haber estado tremendo en toda la nación. Y Daniel se presenta ante el rey y le revela el sueño. Y fíjate lo que dice Daniel en el verso 27 del mismo capítulo 2. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie puede revelar un secreto. Nadie puede revelar algo que está escondido a los ojos de los hombres, sino que solamente pertenece a nuestro Dios. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él sabe la raíz de lo que está pasando en tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es venir delante de las cámaras del rey, porque el Señor te va a dar la respuesta. Este es un proceso al que Dios nos va a meter a todos. Y estoy seguro que a muchos de aquí ya nos ha metido. No solo a Daniel, existen muchas historias. Si recordarás a Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, vinieron, dice la palabra, vinieron ángeles, y hay una palabra que los ángeles dicen: ¿por qué no habré yo de revelarle el secreto a Abraham si Abraham va a enseñarle a sus hijos a que le teman al Señor? Es decir, la palabra nos da a entender por muchas veces que hay secretos que solamente van a ser revelados al Señor. Pero no solo eso, sino que esos secretos solamente van a ser revelados a aquellos que le han entregado verdaderamente su corazón al Señor. El Señor va a revelarle a aquel que disponga su corazón para acercarse, aquel que ha dispuesto su vida, no solo su vida, sino también la vida de su esposa, de su esposo, la vida de sus hijos, traerla delante de la presencia de Dios. El Señor, sabes, tiene muchísimos secretos, tiene muchas cosas que decirte, pero lo que tú y yo tenemos que hacer es abrir nuestros oídos a Él. Paco, pero ¿cómo le hago para abrir mis oídos a Él? Necesitamos buscarlo. Necesitamos entrar a la presencia de Dios, porque Él tiene cosas que revelarnos. Te voy a platicar un poquito de un testimonio que ahora mismo estoy viviendo, que se los he platicado a muchos. Cuando se lo platiqué a los pastores, ellos pidieron que oraran por mí, toda la iglesia, lo cual agradezco muchísimo. Le agradezco a ellos, agradezco a la familia pastoral, a todos ustedes que han levantado oración por mí. Resulta que en noviembre del año pasado tuve un asunto cardíaco, que yo me sentí morir. O sea, yo dije: Dios, ¿a poco hasta aquí? Mis rodillas prácticamente dieron al piso, apenas si llegué al hospital, y yo la verdad no me sentía con ninguna esperanza de vida. Yo no.
ya estaba, yo sentía que ya, o sea, yo en ese momento empecé a guerrear con las pocas fuerzas que me quedaban, empezaba a orar, pero el Señor tuvo misericordia y ahora estoy aquí. Ya pasaron 10 meses después de ese día, pero hay algo que yo no había dicho en público, solamente se lo dije a Ansúrez. Una vez me invitó a comer antes de que empezara un proceso médico. Le dije, mira, Ansúrez, los doctores dicen que el problema que tengo es que a fuerza me tienen que poner un marcapaso en el corazón, porque si no, o sea, no se va a poder, no vas a poder vivir. Pero te digo algo, mira, yo soñé hace más de un año, esto me pasó en noviembre, a principios del año pasado, yo tuve un sueño en el que yo iba a una consulta médica y el médico me decía, tienes un problema grave en el estómago, así me decía. Lo estoy diciendo en público, todavía falta, estoy en el proceso, voy a dar el testimonio después porque yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas, pero te lo voy a adelantar. Yo soñé eso y yo inmediatamente, antes de que me pasara en noviembre, yo fui al médico para que me inspeccionara el estómago. O sea, yo le creí a Dios. Si el Señor me está revelando esto, yo tengo que hacer algo. Entonces fui, obviamente oré, obviamente estuve orando y fui al médico para que me checaran, porque lo que yo veía es que estaba en el médico y los médicos no encontraron nada. Me inspeccionaron, me dieron medicamentos, pero no encontraron absolutamente nada. En noviembre me pasó esto y yo dije, ¿qué pasa? De inmediato al siguiente día, afortunadamente tuve vida y fui al médico para que me checaran. Llegué a urgencias, me sacaron un electrocardiograma y me dijeron no tienes nada. Ya después fui con otros médicos porque los primeros médicos con los que iba pues no pasaba nada, yo me seguía sintiendo mal. Después me volvieron a pasar otras 2 veces unas situaciones muy graves, otra vez aquí en mi pecho, y yo prácticamente sentía morir en muchas ocasiones. Después de que me pasaba eso, pues prácticamente se me salían las lágrimas y decía, Señor, ahora ¿qué quieres que haga? Estoy vivo otro día. Y resulta que los médicos me hacen un estudio más complicado, más completo, y encuentran un problema en el corazón, siendo que antes no me habían encontrado absolutamente nada. Entonces este primer médico me manda con otro médico y este médico, ya un cardiólogo, me empieza a examinar y me empieza a checar y me dice, mira, tu caso es como que no lo encuentro y te vamos a estar checando. Resulta que ahorita en el IMSS pues ya me mandaron al siglo XXI para que me pusieran un marcapaso, así ya me la pintaron. Pero yo no me quedé con eso. Yo había tenido ese sueño y yo le decía a mi esposa, aquí está mi esposa presente, yo le decía, amor, le digo, es que lo que yo vi en el sueño no es esto que me están diciendo, no es esto. De hecho nos fuimos a misiones, ahorita vi a Pedrito, nos fuimos a misiones a Oaxaca, nos fuimos a misiones a Nayarit y a algunos les platiqué el problema que estaba pasando y que no me encontraban qué. Yo me seguía sintiendo mal, la verdad. Y estos médicos no encontraron y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo voy a ir a ver un gastro, alguien del estómago, porque lo que yo vi en el sueño fue que yo tenía un problema en el estómago. Entonces fui a un gastro, pedí una recomendación. Ahí fue donde le dije a Ansúrez, le digo, recomiéndame un gastro para que me cheque. Y este varón me empezó a checar y me dijo, mira, yo te aconsejo mejor que vayas con un cardiólogo. Ok, fui por otro cardiólogo. Hay que obedecer pues. Pero después yo decidí ir con otra persona. El Señor puso los medios y las cuestiones económicas también para que yo me fuera a atender con otra persona. Fui a dar hasta Querétaro, pues, en pocas palabras. Y el médico de Querétaro me estuvo tratando, me dio ciertos medicamentos y yo empecé a tomarlos. Y te quiero decir una cosa, yo me siento muy bien. Yo me siento bien de que hay un problema en el corazón. Sí lo manifiestan los estudios, sí está. Pero la causa del problema no era precisamente el corazón. La causa del problema era el secreto que el Señor me había revelado.
Tengo que atenderme el corazón, sí, me tengo que atender. Pero si el Señor a mí no me hubiera dicho cuál era la causa por la cual yo tenía que seguir, a lo mejor a mí ya me estuvieran operando quién sabe en dónde, o me estuvieran haciendo quién sabe qué. Sin embargo, el Señor le revela los secretos a aquellos a quienes le buscan. Después me encontré a Oli y ella me dijo: mira, yo siento que tu problema, ya dije tu nombre, Oli, perdón. Encontré una hermana de la iglesia y me dijo: yo siento que tu problema es por ahí. Yo dije: sí. Le digo: sí. No le dije qué onda. A los médicos también les dije: oye, yo soñé que tengo este problema, me van a mandar a volar. Ahora, ¿por qué te doy este testimonio? Porque los secretos les son revelados a aquellos a quienes buscan el Señor. Los secretos, tú estás seguro en las manos de Dios. Si tú sigues buscándolo, si sigues entregándole tu corazón. Por eso comencé a decir que la fe no tiene que ver con la circunstancia en la que tú vivas. Cuando íbamos camino al primer gastro, yo agarré la mano de mi esposa, íbamos en el coche, me acuerdo, y yo empecé a orar ahí con los ojos abiertos porque iba manejando, y le digo: Señor, yo estoy obedeciendo tu visión. Le digo: tú me dijiste que era un asunto del corazón, los médicos dicen que el problema es otro. Le digo: yo voy en obediencia. Y hoy estoy en el proceso. Hay cosas que se complicaron, sí, hay otras, pero si yo no les hubiera dicho, de hecho el primer estudio que yo me hice fue una endoscopía, porque yo les insistía a los médicos: revísenme el estómago, por favor. Y ellos se iban por otro lado. Y entonces el día de hoy yo te puedo decir: yo me siento seguro en el Señor. Yo me siento seguro porque, ¿por qué? Porque si lo hizo una vez, pues lo va a hacer otra vez. Porque si Él va a estar conmigo, estuvo antes, pues lo va a hacer otra vez. Ahora, ¿es difícil mantenerse en fe, hermano? Sí, es difícil. Pero si tú permaneces, vas a heredar la vida eterna. Salmo 121, 1 y 2. Dice el salmista, Salmo 121, 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Alguien dice amén? Siguiendo con Daniel, regresa profeta Daniel, porque Daniel y Jeremías prácticamente fueron contemporáneos. Vino Darío, después cae Nabucodonosor, es invadido por los asirios y por los sirios, perdón. Y Darío quería mucho a Daniel, se encariñó con él a tal grado que él puso sátrapas, puso líderes, pues, y sobre esos líderes a su vez puso 3 gobernantes. Y de entre esos 3 gobernantes estaba Daniel. O sea, digamos casi era el segundo de a bordo. Incluso dice la palabra que a Daniel lo quería poner prácticamente en su lugar. O sea, él quería descansar y que Daniel se encargara de todo. Ese era el cariño que le tenía el rey Darío a Daniel, a un judío esclavo. Y con artimañas, los otros líderes le piden a Darío que haga un decreto real, el cual no puede ser abrogado, no puede ser quitado, ni siquiera por el propio rey. Y le piden: ¿sabes qué? Haz que ninguno levante una oración a su Dios, a cual sea. Decrétalo sin antes que venga primero y te lo platique qué es lo que está pidiendo. Quizá algunos asuntos de conspiración, a lo mejor pensaron, quién sabe. El chiste es que le dieron una mala jugada a Daniel
y lo acusaron. Al darse cuenta Daniel de estas cosas, pues él siguió teniendo la misma fe. Obviamente un judío, un cristiano, pues va a seguir orando a pesar de las dificultades. El cristiano va a seguir humillándose a pesar de que le digan que la muerte está próxima. El cristiano va a seguir arrodillándose, pero a su Dios, no a aquel que quiere detenerlo para que glorifique al Señor. Pero Dios lo libra. Y ahí en Daniel 6, capítulo 6, 20, Daniel capítulo 6, verso 20 al 23, al 22 vamos a leer. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. O sea, ya lo habían metido al foso de los leones a Daniel. Y dice que Darío estaba triste. Dice a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esta pregunta, hermano, al que tú piensas que te odia, al que tú piensas que quiere tu mal, es la misma pregunta que se hace porque esa persona necesita a Dios. Te está observando a ti para ver si tú sales de la bronca, porque después él va a glorificar al Señor. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Quién es el que tú justifica? Tú mismo. El que te justifica es el que creó los cielos y la tierra. El que te justifica es aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Tú eres inocente. Hiciste tus cositas. De eso en la tierra eres culpable, pero en el cielo el Señor te justifica. Dios libra a Daniel y nos enseña a este hombre que la esperanza y la firmeza, el temple en la fe, tiene que permanecer independientemente de cualquier cosa que pase. Tú estás seguro en el Señor. Y vamos a regresar a Jeremías 29. Y deja un dedo ahí en Daniel. Jeremías 29, 7. Te voy a leer otra vez el versículo que te leí al principio. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hizo transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. A ver, esta carta se las está enviando Jeremías a los que están allá cautivos, a los que no están en su casa, a aquellos que están padeciendo esclavitud, a aquellos que el rey no los deja adorar, aquellos a quienes se llevaron a sus hijos en cautiverio para que sirvieran a reyes ajenos, como eunucos a algunos. Y les dice Jeremías: ora por la ciudad en donde estás, porque allí vas a encontrar paz si tú haces que en ella haya paz. ¿Qué palabra tan tremenda es esta? Porque nos dice una cosa muy clara. Hay muchos que en vez de militar la paz en su casa, primero buscan la división y el conflicto. Hay muchos que antes de querer padecer un rato, y si digo padecer, prefieren divorciarse y cambiar de mujer o cambiar de hombre como si esto fuera un juego de niños. Hay muchos que prefieren abandonar su responsabilidad con sus hijos, la responsabilidad en el trabajo, la responsabilidad de la provisión en la casa. Hay muchos que prefieren abandonar eso. Hay muchos que en vez de eso buscan ser irresponsables, cuando Dios lo que te está pidiendo es que tú ores por la paz en el lugar donde Dios te colocó. Te cuesta, te va a costar, sí, hermano, te va a costar muchísimo.
Oye, pero es que esta mujer o este hombre que me dio Dios, y le echan la culpa a Dios. Tú lo escogiste, no te hagas. Ora por la paz en tu matrimonio, porque el Señor allí te va a dar bendición. Ora por la paz con tu familia, porque allí el Señor va a levantar a tus hijos. No estamos hablando de tu generación, hermano, solamente. Cuando tú haces la paz en medio donde el Señor te pone, estamos hablando de terceras y cuartas generaciones adelante. Entonces, cuando me preguntan a mí en relación a estas cosas, les contesto esto: aguanta. Pero no como aguantar como si te estuvieras amargando, porque hay muchas personas que ciertamente aguantan, dicen: lo hago por mis hijos. Ahora que mis hijos crezcan, entonces. Sin embargo, la espera que tú debes permanecer es una espera en fe, es una espera en esperanza, en gozo, porque el Señor está contigo y tarde que temprano el Señor te va a dar la libertad. Fíjate que Daniel no huyó. Jeremías, antes de que fueran cautivos, van a pasar 70 años. 70 años. Y Daniel sabía eso, creía eso. De hecho, el principio del libro de Daniel dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, el rey Nabucodonosor. Se me fue. Perdón. Pero entendía esto. Es decir, Daniel no se iba a regresar, no iba a huir de la responsabilidad que Dios les ha dado ahora para con los caldeos. Vaya cosa tan loca. En Daniel 6:14, incluso el rey Darío quiso ayudar a Daniel porque lo quería. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Escucha una cosa: cuando el Señor te va a meter en una dificultad para que seas probado en la fe y estés más cerca de Él, no hay hombre alguno que te pueda sacar. El único que te puede sacar es el Señor que vive para siempre. Daniel 6:10, y ya termino. Faltaron otras cosas, pero ahí le voy a parar. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo de que cualquiera que orare a su Dios sin el permiso de Darío iba a ser echado al foso de los leones, fíjate lo que dice, 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Qué hizo? Y abiertas las ventanas, mírenme, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Repite conmigo: búsqueda. Si tú no buscas a Dios, hermano, los secretos no van a ser revelados. Pero si tú tienes una comunión con el Señor te va a dar la salida. No te va a solucionar los problemas. Bueno, en ocasiones sí, conmigo lo ha hecho. Pero cuando se trata de que el Señor te va a meter por una situación complicada, el Señor te va a dar la salida. Nos ponemos en pie, por favor. Daniel tenía una fe inquebrantable. Daniel prosiguió a la meta, como Pablo dice. Daniel siguió adelante a pesar de las circunstancias. En mi caso, hermano, el Señor me dio una salida, me reveló secretos. Yo no sé qué va a pasar delante de mí en los siguientes tiempos, yo no sé. Pero yo estoy tranquilo porque el Señor está conmigo y eso me basta. Mira, nosotros no buscamos a Dios, y grábate esto: nosotros no buscamos a Dios por lo que te pueda solucionar.
Nosotros buscamos a Dios porque queremos estar con Él, porque queremos buscarlo, porque queremos de su presencia, porque queremos estar escuchando su voz. No busco lo que Él me pueda dar, yo quiero estar con Él. Cierra tus ojos y levanta tu mano. Y ahí dile: Señor, empieza a platicar con Él. Dile: te necesito, papá, revélame el secreto. Dile: revélame el secreto en esta situación que estoy viviendo. Te elijo a ti, yo te busco a ti. Si lo hiciste con muchos hombres de Dios en la antigüedad, también lo puedes hacer conmigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que tú avives nuestra vida, Señor. Despierte, Señor, a los que están dormidos. Abre sus ojos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, para buscarte cada vez más, porque tú eres lo que importa en esta vida. No importa las circunstancias, no importa lo que pueda ganar en este mundo, lo que importa eres tú, Padre. Abre tus ojos ahí. Hay alguien que nos visita por primera vez en una reunión como esta. Por favor, te pido que levantes tu mano. ¿Hay alguien nuevo? ¿Hay alguien que nos visite aquí? Aquí hay un varón. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por su vida. Señor, nos despedimos con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Señor, que no falte la harina y el aceite en casa. Te damos gracias en el nombre de Cristo y todos decimos: dale un fuerte aplauso al Señor.